tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En Europa sí hubo siempre dos criterios desde 1958, particularmente con la Constitución francesa y la actitud del general de Gaulle de separarse de Estados Unidos y tener su propia identidad europea. Incluso por eso desarrolló las bombas atómicas, para tener seguridad en la defensa que pudiera tener y no depender de los Estados Unidos. Otros europeos preferían esa alianza permanente con los Estados Unidos y dentro de ese criterio la Unión Europea ha ido perfilando su propio estilo. Hoy en día, con 27 estados, la Unión Europea tiene todavía actitudes de autonomía total, pero algunos se enfrentan a Estados Unidos directamente por la política del presidente en materia de aranceles y particularmente en la actitud bélica que ha hecho de los Estados Unidos un emisario más en la violencia internacional. Y a pesar de que propuso tener fin a las guerras de Ucrania y Rusia, como también las del Medio Oriente, no ha tenido ningún éxito. Por el contrario, hay una explosión de emociones en el mundo, especialmente antiestadounidenses, cosa que perjudica la política blanda de los Estados Unidos, especialmente con Europa. Por eso el viaje del presidente Trump fue dentro de un criterio muy reconocido por los Estados Unidos y sobre todo por el rey de Inglaterra, porque el presidente Trump, ahora vemos las imágenes en el agasajo de la monarquía británica con un suntuoso banquete en el castillo de Windsor, en el primer día de su visita al Estado del presidente estadounidense al Reino Unido, pero lejos de Londres y de las manifestaciones que vimos en las calles de Londres y producidas en varias partes de España. Sin embargo, ya terminando la visita, las entrevistas más importantes son con el Parlamento, aun cuando no hay una intervención directa en el Parlamento británico, pero sí con los líderes de los principales partidos políticos y sobre todo con el primer ministro. Esa política quisiera Trump lo acercara más a Londres para evitar que Londres vuelva a la Unión Europea de la cual se salió cuando aprobó el Brexit, que fue un referéndum para dejar la Unión Europea, pero que ahora aparentemente quiere volver. Y como son miembros de la OTAN, Reino Unido con Francia, Inglaterra y los otros países europeos, esa crítica que se hace al presidente Trump también los aleja. De ahí la preocupación de los Estados Unidos en no perder el aliado permanente como ha sido siempre Londres. En su primer día de visita de Estado al Reino Unido, el presidente estadounidense Donald Trump fue agasajado por la monarquía británica con un suntuoso banquete en el castillo de Windsor. Ante unos 160 invitados al inicio del fastuoso evento, el rey Carlos III elogió lo que denominó el compromiso personal de Trump con la búsqueda de la paz en el mundo. Our countries have the closest defense, security and intelligence relations. Nuestros países tienen la relación más cercana en defensa, seguridad e inteligencia jamás conocida. En 2 guerras mundiales luchamos juntos para derrotar las fuerzas de la tiranía. Hoy, mientras la tiranía amenaza nuevamente a Europa, nosotros y nuestros aliados estamos juntos apoyando a Ucrania para disuadir la agresión y asegurar la paz. Por su parte, Trump calificó la visita como uno de los honores de su vida y exaltó la relación entre Reino Unido y Estados Unidos. El vínculo de parentesco e identidad entre América y el Reino Unido es invaluable y eterno, es insustituible e irrompible, y nosotros como país, como saben, lo estamos haciendo increíblemente bien. Tuvimos un país muy enfermo hace un año y hoy creo que somos el país más exitoso en cualquier parte del mundo. De hecho, nadie lo está cuestionando, pero le debemos mucho de eso a ustedes y a las bases que nos dieron cuando empezamos. Juntos hemos hecho más bien por la humanidad que cualquier par de países en toda la historia. Todos los actos fueron programados a puerta cerrada, lejos de las multitudes y protestas contra la visita. En la tarde del miércoles, unas 5.000 personas, según la policía, se manifestaron en el centro de Londres contra Trump. El jueves, durante la última jornada de su visita, Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro Keir Starmer en su residencia oficial campestre en Chequers, a unos 70 kilómetros de la capital. El gobierno laborista británico, debilitado en el plano económico y en plena crisis política, busca aprovechar esta visita para multiplicar los anuncios de acuerdos. Dentro de la política internacional, el presidente de Estados Unidos sabe que solamente Francia e Inglaterra son dos países con armas nucleares en Europa. Y dentro de los conflictos futuros que pueden ser nucleares, serían aliados extraordinarios. Por eso mejorar la relación con Londres y París es tarea fundamental del presidente Trump. Sin embargo, Europa está buscando un propio perfil, un propio camino. Ya tiene desde 1957 una comunidad económica, desde 1992
una visión diplomática con una seguridad común y además un servicio diplomático propio. Aquí en Caracas hay embajadas en la Unión Europea, como de Unión Europea, pero también de cada país de Europa. Y esto hace que piensen dentro del criterio de autonomía frente a los Estados Unidos. Por eso la preocupación del presidente en no abandonar, dentro de la cercanía que tienen con Rusia estos países y con el poderío de China, que también son nucleares, la posibilidad de que pierda ese apoyo en la relación que pueda tener con Europa. Y en uno de los temas que también hay diferencias es en la relación al tema del Medio Oriente, sobre todo con el tema de Palestina e Israel, porque los europeos ya han votado casi todos por el reconocimiento de dos estados, uno de Palestina y otro de Israel, sin dejar de reconocer del ataque de Hamas inicialmente sobre los kibbutz, y la respuesta, como dicen ellos, desproporcionada de Israel. Llaman inclusive a la Corte Penal Internacional a intervenir y buscar fórmulas de negociación y de diálogo. Por eso vimos ayer cómo tanques y aviones israelíes de combate están bombardeando la ciudad de Gaza, obligando a los habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino, dentro de un caos y dentro de años de guerra, y sobre todo con el tema de la atención médica. Esto ha obligado que Naciones Unidas, cuando se instale la Asamblea General, seguramente se va a dar el reconocimiento de la Asamblea General, aunque cada Estado tiene la potestad de aceptar o no el reconocimiento del otro Estado, pero es importante ese voto mayoritario que hubo en Naciones Unidas con la existencia de un Estado palestino y otro israelí. Veamos la nota. Continuos bombardeos este jueves en la ciudad de Gaza. Tanques y aviones de combate del ejército de Israel iniciaron esta nueva gran ofensiva el martes, con el objetivo de eliminar al movimiento islamista Hamas. Con ello, miles de gazatíes son obligados a huir de la ciudad de Gaza hacia el sur del territorio palestino. En vehículos, carretas o a pie abandonan la mayor urbe de la franja de Gaza. El sufrimiento de los niños es lo más duro, me está destrozando y empujándome a recorrer kilómetros, porque si no, me habría quedado firme y paciente en Gaza. El miedo y el terror que sentían es lo que me empujó a actuar. Por desgracia, no hay palabras para describir la situación por la que estamos pasando. La nueva ofensiva ocurre en medio de la catástrofe humanitaria que vive el territorio tras casi 2 años de guerra, iniciada cuando el 7 de octubre de 2023 Hamas atacó el sur de Israel. Los militares israelíes anunciaron la apertura de una ruta de paso temporal a través de la carretera de Salah al-Din, que atraviesa de norte a sur el centro de la franja, para acelerar la salida de los palestinos de la ciudad. No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía. Según estimaciones de la ONU, alrededor de 1 millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores. En Brújula Internacional hemos tenido la intención siempre de traer aquí representantes diplomáticos de todo el Medio Oriente, pero no hay una embajada de Israel. Sin embargo, con los estudiantes que nos han pedido colaboración en la Academia Diplomática, estuvimos tanto en la sinagoga como en la mezquita para estudiar el tema religioso, pero también con embajadores diplomáticos y especialistas, incluyendo israelíes, para entender ese problema complejo y difícil del Medio Oriente, del cual precisamente vamos a hablar más adelante, pero nos obliga a hacer una editorial sobre este tema, con la posibilidad de seguir incorporando jóvenes venezolanos de un criterio amplio y objetivo para no tener deformaciones sobre esa región y poder opinar con más seriedad, porque es muy complejo la realidad política y geopolítica del Medio Oriente, la variable religiosa, la variable petrolera y los problemas que siempre han tenido en su historia de confrontación, particularmente por Occidente ser miope muchas veces frente a lo que pasa en esa región y porque naturalmente desde el punto de vista petrolero depende nuestra economía de esa región. Por eso el editorial nuestro es sobre el interés en crear un centro de estudio en Medio Oriente donde vengan estudiantes a ver las distintas posiciones y al fin y al cabo cada uno toma lo que desee dentro del criterio que pueda tener en función de su historia, de su pertenencia, de su religión o su ideología. Pero es un tema que hay que estudiar a fondo y por eso contribuimos en Brújula Internacional. Precisamente tendremos pronto al embajador de Sudán, que es un país árabe y africano al mismo tiempo. Y en segundo lugar, pues también visitaremos a las embajadas para tener información y entrevistas con los propios diplomáticos que nos hablen sobre sus propias realidades. Después tendremos la entrevista, la primera precisamente sobre este tema, y otras entrevistas siempre en el campo internacional. En nuestro programa de Brújula Internacional tratamos de dar a conocer las realidades geopolíticas del mundo por regiones, tratando de contactar y entrevistar a embajadores y diplomáticos acreditados en Caracas. Igualmente que nuestros estudiantes puedan ir a las embajadas y a las misiones consulares
para conversar sobre los temas internacionales y las buenas relaciones entre sus países y Venezuela. Está finalizando esta semana un curso especial que hiciéramos sobre el laberinto del Medio Oriente, que es un espacio geopolítico y geoeconómico, es la cuna de las civilizaciones y permanentes confrontaciones, donde nunca ha estado ausente el elemento religioso y cultural. Por eso el recorrido de su historia, porque allí es cuna de las civilizaciones, nacieron las primeras ciudades, las primeras leyes, la escritura y las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esa herencia de grandeza también la convirtió en una encrucijada de imperios, un punto de encuentro y a menudo de choque. Lejos de ser una unidad monolítica, el Medio Oriente es un mosaico de naciones. Geográficamente abarca desde el Levante, Líbano, Siria, Jordania, Israel, Palestina y la península arábiga, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait, hasta las potencias no árabes como Turquía, cuya influencia es clave en la región, y el mundo persa, con su arco de influencia, además de Egipto e Irak, la referencia de Mesopotamia antigua. Esa diversidad se observa en sus constituciones y cartas fundamentales, desde monarquías absolutas o constitucionales con fuente de poder real como la de Península Arábiga, hasta repúblicas presidencialistas o parlamentarias como los de Turquía, Egipto o Irak. El Líbano bajo un complejo sistema basado en la religión, mientras que Irán es el ejemplo de una teocracia donde un líder supremo religioso tiene la última palabra. En lo económico, la región sigue dominada por la variable petrolera. Los hidrocarburos han financiado modelos rentistas, transformando sociedades y otorgando geopolítica especial. Sin embargo, esa bendición es también vulnerabilidad, haciendo a estas economías sensibles a las fluctuaciones del mercado y un imán para la injerencia de potencias extranjeras. Entre los últimos conflictos muy delicados fue la situación de Irán y de Israel por el componente atómico que pudiera haber en el ataque o la respuesta, y el conflicto más largo de la historia diplomática entre Israel y Palestina, donde después de la última decisión de las Naciones Unidas por mayoría absoluta pudiéramos tener la existencia de dos estados, la seguridad de Israel, pero la dirigencia del territorio, la población y el gobierno del Estado palestino. La compleja y dinámica situación del Medio Oriente nace la imperiosa necesidad de estudiar en profundidad las dimensiones filosóficas, económicas, políticas, diplomáticas y militares de la región. Para responder a ese desafío, la Academia Diplomática Euroamericana impartió el diplomado sobre geopolítica del Medio Oriente con la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Realizó el pasado sábado 13 de septiembre, incluyendo visitas a sedes diplomáticas de estos estados y a la mezquita y la sinagoga más importante de Caracas. Se contó la presencia de especialistas en el Medio Oriente y la exposición final de los estudiantes sobre las constituciones y las realidades políticas, económicas y sociales de los países árabes de Turquía, Israel e Irán. El interés por conocer y comprender el Medio Oriente y después del exitoso diplomado, hemos propuesto con la participación de sus profesores y estudiantes la creación y la institucionalización del primer centro de estudios sobre Medio Oriente en Venezuela. Contamos con el apoyo de diferentes embajadas del Medio Oriente en Caracas y han prometido colaborar en estas actividades, incluyendo la enseñanza del árabe, el turco, el farsi, el griego y el hebreo, además de la profundización del inglés y el francés. El plan de estudios incluye asignaturas como historia del Medio Oriente, religiones, geopolítica del petróleo, análisis de conflictos, sistemas políticos y relaciones internacionales de la región. Más ya se inició un seminario sobre la enseñanza del idioma árabe, las lenguas más importantes de esa región.